Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos, tenemos un programa más de Vida Saludable, así que también dándole la bienvenida a toda nuestra región de Magallanes, a todo el país, a todo el mundo. Tenemos una tremenda invitada y como es habitual en nuestro programa, tratando de siempre llegar con un consejo a cada una de las partes de todo nuestro país, por supuesto nuestra región de Magallanes, a través de las pantallas de Pingüino Televisión. Ya la ven en pantalla, es una tremenda invitada, ella es de la casa, es Natalie Martínez, terapeuta y medium de Cáncer Spinning, que además está en Playa del Carmen, así que tremendo contacto desde Magallanes a México. Natalia, gracias hoy día por estar una vez más junto a nosotros, siempre nosotros felices de poder conversar contigo y además de nutrirlo de toda tu experiencia, porque ahí vamos a tocar unos temas que son sin duda muy importantes para lo que hacemos durante cada uno de nuestros programas. Gracias, Cristian, también a ti por la invitación nuevamente acá por segunda vez ya en este espacio de conciencia, así que también te agradezco enormemente haberme considerado para poder seguir enseñando y compartiendo conciencia con las personas que están viéndonos en la casa en este minuto. Claro que sí, Natalie, nosotros somos los privilegiados de poder tenerte en pantalla. Playa del Carmen, no, no menor, ¿ah? Buen lugar para poder meditar, ¿o no? Sí, el clima digamos que favorece un poco ese aspecto totalmente, pero bueno, en todas las ciudades lo mismo, es la misma rutina, simplemente yo creo que cambia el tema del paisaje y el clima, que por lo menos para mí es importante el tema del calor y el frío, así que por lo menos me siento súper bien acá. Natalie, bueno, la pregunta del millón y se van a preguntar en pantalla también, esta chilena en México, lo que ha significado un poco esta experiencia tuya de poder llevar este trabajo que realizas fuera de Chile. Estamos, ¿no es cierto?, en Centroamérica. Sé que todavía tus proyectos van mucho más allá, hay muchas proyecciones para este año en lo que tiene que ver en México y los alrededores, así que un poco cómo ha sido para ti trabajar definitivamente con todos los seres humanos. Bueno, para mí México ha sido igual un salto cuántico realmente, también ha sido un proceso de expansión, también de sanación. Creo que uno no puede crecer en la zona de confort, entonces hay que salir a buscar ese crecimiento, esa expansión, ese conocimiento. Y bueno, México es uno de los países que yo considero dentro a nivel mundial, uno de los países que en cierta forma está muy conectado con la espiritualidad, está muy conectado también con sus raíces. México es un país que en cierta forma respeta, considera mucho sus raíces, como los chamanes, como los terapeutas, como la parte más holística. Claro, Y eso, ojo, y eso que no significa que Chile no lo tenga. Chile también tiene obviamente esa raíz, esa cultura, pero lamentablemente, como todos sabemos, por procesos culturales, por sí, guerras internas, quizás estamos un poco más desligados, desconectados de nuestras propias raíces. Pero México, sí, en ese aspecto está bien, muy, muy conectado con sus raíces, está muy integrado también en la cultura, así que igual ha sido una experiencia bien bonita que me ha enseñado mucho en ese aspecto, a valorizar también tus propias raíces. claro que sí. Ya vamos a entrar a conversar también del tema que nos convoca hoy día, pero un poco también, esto te ha ayudado a ti ciertamente como México, como país, donde definitivamente has echado raíces, para poder llevar de buena forma este trabajo. A nosotros los chilenos nos cuesta más abrirnos, nos cuesta más sacarnos este acorazado, de poder definitivamente decir y entregar sus experiencias por querer cambiar, por querer mejorar, nos cuesta harto eso. Yo creo que Chile es un país como ha tenido, a lo largo de su historia, ha tenido mucha influencia alemana. Somos un país súper estructurado, o sea, si tú viajas a lo largo de Sudamérica, Latinoamérica, Chile es uno de los países más, en cierta forma, estructurado, ordenado, burocrático de los alrededores, en comparación quizás a nuestros países vecinos. Y eso también obviamente nos lleva a una estructura mental que quizá en ese aspecto nos cuesta un poco más, como tú comentas, de cierta forma de creer, de abrirse, somos más desconfiados también. El chileno se caracteriza, o sea, tú, por ejemplo, aquí en México, cuando nosotros hablamos de los chilenos, inmediatamente dicen, no, el chileno es desconfiado,
¿Por qué? Porque lamentablemente igual somos un país que es muy estructurado, igual también tenemos eso a nivel cultural de siempre estar con el miedo de que alguien nos dañe, de que alguien nos pueda hacer daño. Y bueno, lamentablemente eso también es lo que tenemos que trascender como país, como chileno, de quizás abrirnos un poco más, de no ser tan desconfiados y, y poder también quizás probar otras cosas. Generalmente el chileno es muy estructurado y siempre se va a lo seguro, a lo tradicional, a lo que conoce. Quizás explorar otro tipo de área, otro tipo de procedimiento, otro tipo de terapia, otro tipo de conocimiento. Conocimiento que quizás en su círculo quizás más cercano no lo encuentra. Claro que sí. Natalie, y ahí vamos a terminar un poquito más conversando de toda esta historia, también de lo que ha significado tu vida, también nosotros, un poco cómo somos. Y queremos tocar el tema hoy día de lo que es la sanación del niño interior. Cuando escuchamos definitivamente este tema, nos lleva un poco al que ha sido el desarrollo de nuestra vida, de cómo crecemos, cómo nos vamos desarrollando en la vida en cada una de las etapas. Cuéntanos, cuando hablamos de la sanación del niño interior, ¿a qué nos referimos? Bueno, el proceso de sanación emocional del niño interior se refiere a un proceso de autoconocimiento en el cual un facilitador, que en este caso, o canalizador sería yo, te lleva a conectarte con tu inconsciente. En tu inconsciente se encuentran todos tus miedos, todos tus dolores, todas esas memorias de dolores que has en cierta forma registrado a lo largo de tu vida para liberarlas y trascenderlas. ¿Por qué no sanar nuestro niño interior? Cristian nos lleva siempre en cierta forma, situaciones del pasado, experiencias del pasado, volvemos a repetir ciclos en nuestro presente y generalmente terminamos siendo personas llenas de odio, llenas de dolores, porque ese dolor está dentro de nosotros, está registrado, está en nuestras memorias, y eso también nos lleva a, en cierta forma, no poder seguir avanzando en la vida, no poder generar relaciones sanas, no poder relacionarnos tampoco de una forma sana ni consciente. Entonces, es súper importante ese proceso. Yo creo que es el proceso inicial, es el proceso base de cualquier otro tipo de procedimiento. Y también, obviamente, te toca la relación primaria, que es mamá y papá. Venimos de una mamá y un papá, y nuestros padres vienen de otro papá y mamá. Entonces, generalmente Claro, somos personas que, independiente de que estamos en este presente, representamos una generación, representamos un linaje femenino y masculino hacia atrás. Entonces, no claro que sí. solamente sanamos nosotros, sanamos también la generación que pasó detrás de nosotros y la que hubo más atrás y también las que vienen. Porque obviamente si nosotros rompemos el ciclo, si nosotros somos capaces de liberar esas memorias de dolor, no se repite ese patrón conductual y emocional en nuestros hijos y después el hijo de nuestros hijos y así para adelante. Claro que sí. Ahora, hablamos, ¿no es cierto?, de la sanación del niño porque es donde comienza ciertamente nuestra vida, nuestra etapa. Aquí se van dando situaciones en la vida como le corresponde a cada uno, hay trauma, hay momentos complicados, hay momentos difíciles, que al final se van arrastrando. Lo digo un poco más adelante porque te voy a tocar el tema cómo son las terapias, pero definitivamente esto que se va dando en los ciclos de la vida, que obviamente lo ideal sería que si me pasó algo de niño, lo registre y lo solucionemos antes de que pase a una parte de juventud, a una parte de adulto. Claro, y fíjate bien que esos patrones se repiten. O sea, si nosotros hablamos con nuestros padres y nosotros nos abriéramos a contarnos lo que, no hemos, que hemos pasado, que hemos sentido, nuestros padres van a decir que sintieron lo mismo, que Claro, experimentaron lo mismo, quizá obviamente otra época, otra circunstancia, pero los ciclos se repiten en generación. Por eso conectar con nuestro niño interno, conectar con esa sanación, conectar con esa liberación de memorias de dolor, hace que en cierta forma rompamos ese ciclo y ese patrón generacional. Entonces, es importantísimo poder acceder a este tipo de terapia, poder acceder a ese inconsciente que representa el 90% de nuestra realidad, porque todos tenemos una realidad distinta, todos vamos creando día a día una vida distinta. La realidad es lo mismo que tu vida y todos tenemos una realidad única, independiente incluso que tú puedas vivir como una persona en tu propia casa, por ejemplo, tu señora, tu novia, tu hija, viven en el mismo lugar físico, espacio y tiempo, pero está viviendo una realidad, está sintiendo algo, está experimentando algo muy distinto que tú. claro que sí. Natalie, ¿cómo se van manejando estas terapias? Me imagino que hay muchos casos, como lo que hemos hablado, no sé, cuando partimos con un niño, me
me da la impresión que también has trabajado con niños, no sé, un niño de 10, 12 años. ¿Cuáles son los casos que presentan y cómo se va trabajando en esa parte? Bueno, actualmente sí estamos atendiendo, de hecho, los últimos años han llegado muchos niños, desde los 10 años hacia adelante, obviamente con supervisión, permiso y autorización de sus padres, porque tampoco es algo que se pueda así hacer a voluntad. Eh, Mm, pero es, bueno, para un niño la terapia en casa es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque el niño no está tan estructurado. En cambio, nosotros los adultos somos más estructurados, tenemos más creencias, tenemos también más experiencias quizás de dolor. Entonces, obviamente un niño es más sensible, más perceptivo, es más receptivo y tiene más apertura. Pero totalmente sí los niños también se pueden atender, y atiendo hoy en día también a muchos niños muy pequeños, desde pequeños. ¿Y qué casos son los más frecuentes en el tema de los niños? Bueno, generalmente hoy en día hay muchos niños con crisis de angustia, crisis de Claro, ansiedad, problemas como también con habilidades sociales, porque obviamente tienen muchos miedos inconscientes, esto totalmente inconsciente, de forma involuntaria. A nadie le gusta tener miedo, pero están presentes, entonces se manifiestan. Y bueno, también es señal ahí de que algo está pasando dentro de esa mente, de esa conciencia de ese pequeño, y hay que indagar y hay que empezar a buscar la raíz de eso, porque al final de cuentas, si no encontramos la raíz, se va a repetir una y otra y otra y otra vez. claro. Esto tiene que ver también, por ejemplo, bueno, acá hay las nuevas generaciones también se ofuscan más rápidamente a cómo nos crecimos nosotros, que a lo mejor fuimos cri- eh, criados de otra manera y quizás puestos de otra forma frente a la vida. Hoy día aparecen, creo, no sé, y tú me lo puedes corroborar, no sé, más casos a temprana edad, o quizás antes estaba más oculto en la época de nosotros, pero hoy día siento que también este tema se va dando así como muy, muy habitualmente, el caso de lo que dices tú, ¿no es cierto?, de ofuscarse, de más trabajo psicológico. ¿Cómo se va llevando todo esto? Porque acá además también un tema de la vida, pero también un tema familiar, acá hay hartos escenarios, hay hartas aristas de donde definitivamente comienza todo esto. Claro, mira, fíjate bien. Nosotros como ser humanos obviamente vamos viviendo diferentes épocas. Nuestros padres vivieron otra realidad, otra época, y nosotros venimos de padres muy carentes emocionalmente y materialmente. Y nuestros padres también tenían quizás unas necesidades más materiales, más físicas. Hoy en día, por la tecnología, el avance y la evolución de la sociedad, hoy en día quizás no es tanto nuestro problema económico o físico. ¿Por qué? Porque obviamente la accesibilidad, la conectividad, la evolución, la tecnología nos ha llevado en cierta forma a ampliar esos campos, esas áreas. Pero hay una deuda emocional y mental. Hay una deuda a nivel humanitario, de humanidad mundial, que obviamente no hemos sido capaces en cierta forma de cubrir nuestras necesidades mentales y emocionales. Y eso también nos ha dado en evidencia la misma pandemia. Por eso en pandemia los casos de ansiedad, de crisis de ansiedad, de depresiones, se alzaron, pero a un 1000%. Claro que sí. Entonces, es importante ahí también atender nuestras necesidades, porque obviamente no somos solamente cuerpo, no somos solamente materia, tenemos un corazón, tenemos alma, tenemos una conciencia y tenemos una mente, y eso está totalmente conectado una con la otra. Nada más importante que una de la otra. Yo puedo ser una persona súper que me atiendo emocionalmente, que estoy bien, pero si no como, no le doy alimento a mi cuerpo, no lo ejercito, no lo muevo, también obviamente mi cuerpo se va a enfermar. Entonces también ahí tiene que ver, como te comento, un tema totalmente conectado, somos una sinergia, somos seres íntegros. Claro que sí. Se lleva al otro lado, al otro polo, el adulto mayor, que me imagino que también hay muchos casos de esto, sobre todo un poco después alarmado de la pandemia y todo este tema. Eh, Hay enfermedades que se arrastran toda la vida. Probablemente hoy día ya en otro escenario de la vida, más adulto, más mayor, me atreva a abrirme, me atreva a hablar, me atreva definitivamente a cerrar una herida. Mira, el tema del adulto, claro, obviamente, como te comento hace un ratito, es más estructurado, es más, el ser humano, o sea, adulto ya tiene un poco más de resistencia, bueno, por todo, como te comento, toda la estructura, todas las creencias, todas las experiencias también dolorosas que ha vivido. Pero también para el ser humano es mucho más fácil tomar conciencia, y es como, cuesta al principio, pero ya el momento de que toma conciencia de su propio proceso y lo entiende y lo acepta, es más rápido también.
porque obviamente ya tiene la experiencia, entonces como la resistencia al principio y después ya fluye en el proceso y se da cuenta. Lo importante es entender el proceso también. El ser humano adulto necesita entender el proceso. Más difícil de abrirse, más difícil de tomar una decisión también de querer llegar a eso. Oye, mira, y qué interesante que lo nombres, Cristian, porque la mayoría de las personas que no han ido a terapia o no quieren buscar ayuda en cierta forma a sus dolores internos, a sus crisis, a sus hábitos o patrones tóxicos, se podría decir de alguna forma, es porque realmente el ser humano tiene mucho miedo a averiguar qué es lo que pasa dentro. O sea, y si tú me preguntas de todas las personas que llegan a mi consulta en Playa del Carmen o de forma en línea, hoy en día estamos atendiendo a 9 países de forma online, incluyendo obviamente Chile, uno de los principales, es que el ser humano, claro, desde el momento que tiene una crisis o siente alguna incomodidad emocional, quiere buscar ayuda, pero después como que se retrae y se autosabotea. Y eso es súper normal, por miedo a qué pasará si sano esto, qué pasará con mi vida, qué cambiaré. El ser humano le tiene mucho temor a cambiar, pero fíjate bien la ironía de la vida. Tiene miedo a cambiar, pero también inconscientemente desea cambiar, porque obviamente a veces estamos aburridos de repetir nuevos ciclos, o sea, de repetir los mismos ciclos, estamos aburridos de repetir las mismas situaciones, pero no se atreven a buscar ayuda profesional, a buscar ayuda y también buscar otro tipo de proceso que lo ayude realmente. Claro que sí. Eh, es recomendable a toda edad, me imagino, ante un problema, tratar de abrirse, tratar de buscar la solución. Yo creo que a más temprana edad es mucho mejor, ¿no? O sea, lo ideal sería más temprana edad, pero obviamente, como te comento, o sea, si no hay una conciencia de los padres, es Eso, imposible que un niño pueda acceder a este tipo de terapia, porque obviamente un niño no tiene ese tipo de acceso para poder optar por eso. Entonces, es necesario ahí también la conciencia, el apoyo de los papás. Y a veces, incluso a mí me pasa muy constantemente de que los padres llegan a mí y después traen a sus hijos. Eso es el 99% de los casos. Es muy, pero muy normal, o sea, que un padre llegue a atenderse, una madre llegue a atenderse, empiece a ver los cambios realmente de este proceso tan hermoso también y traiga a su hijo que diga, no, yo quiero que mi hijo realmente de pequeño empiece a tomar conciencia, de pequeño empiece a crear esa madurez, porque también tiene que haber una madurez emocional. Si nosotros no atendemos nuestras memorias de dolor, nuestras heridas internas, somos literalmente adultos, cuerpos de adulto, pero conciencia y madurez emocional de un niño pequeño, de promedio de 13 y 14 años. O sea, imagínate, es como que realmente el adulto es un niño internamente. Y para desenvolverte en esta vida se requiere responsabilidad, se requiere madurez emocional. Y no solamente en las relaciones, no solamente a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel universitario, etcétera. Una persona, y está demostrado, una persona que tiene más madurez emocional le es mucho más fácil vivir, sobrellevar las circunstancias difíciles. claro que sí. Eh, la modalidad de las sesiones, Natalie, ¿cómo trabajas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, mi consulta físicamente está en Playa del Carmen actualmente, en el centro de Playa del Carmen aquí en México, pero debido a la conectividad, como te comento, el avance tecnológico, podemos atender a 9 países que estamos vigentes a lo largo del mundo, como les comento, incluido Chile, obviamente, que uno de nuestros principales consultantes, de forma en línea. Y bueno, se hace un proceso, hay diferentes tipos de programas, un básico, intensivo, en donde se trabaja con la persona uno a uno de forma individual y en vivo de acuerdo a estar, o sea, no tienes que salir a ningún lado, simplemente estar en tu casa, estar tranquilo en un lugar, ojalá solo, y poder, en cierta forma, coordinar las sesiones de acuerdo también a tu disponibilidad y flexibilidad de tiempo. Como te comento, gracias a la tecnología hoy en día tenemos ese poder, esa accesibilidad para poder llegar a todas las personas a lo largo del mundo. Hoy día esta plataforma que nos otorga el Zoom y tantas otras más nos permite definitivamente, ya no es necesario ir a hacerlo casi de forma presencial, Exacto. de De hacerlo a hecho, través del celular, a través de la imagen, basta con que para conversar, converse a través de la pantalla para poder conversar.
Exacto. Y sabes que mira que bueno que también toques este tema, Cristian, porque hay muchas personas que tienen cierto juicio o prejuicio frente a una sesión, una terapia online, porque piensan, porque es simplemente una Sí, creencia, de que no le hace efecto, que no es funcional, que no es efectiva. Y una sesión simplemente cuando el facilitador o el canalizador, que en este caso sería yo, tiene mucha experiencia, realmente la distancia no influye en nada, porque la persona que se tiene que conectar con esas memorias de dolor es la persona, no soy yo. Yo solamente te facilito, te guío a que te lleves, que te conectes con ese niño interno para que puedas hacer una catarsis emocional y liberar todas esas memorias de dolor y que obviamente puedas vivir en paz. claro que sí. Natalie, bueno, durante la pantalla en la parte inferior van a ir apareciendo también los datos tuyos. Cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Cómo llegaste a esto? Definitivamente sé que hay estudios de por medio, hay estudios importantes de psicología, eh, para poder definitivamente estar ahí al frente de lo que es Kansas Spirit. Bueno, Kansas Spirit, yo estudié en la Universidad Católica de Concepción, investigación social, que tiene que ver con todo el campo psicológico, social, económico de las personas para buscar, en cierta forma, los factores de vulnerabilidad, para intervenir tanto individual y grupalmente. Pero después, por procesos también personales, internos, porque obviamente hoy en día yo también llevo mi proceso, todos somos seres humanos, todos tenemos alma, todos tenemos heridas, me llevó a conectarme con la parte más holística después de ese estudio, de mi estudio universitario, que me hizo ampliar en cierta forma el horizonte respecto al tema de la sanación. Eh, Estoy certificada internacionalmente de meditación, de Reiki, de hipnosis y de Kundalini. Entonces, eso también me lleva a poder, en cierta forma, brindar un proceso súper íntegro a las personas, en donde es un proceso también único, porque este proceso no es que yo le esté copiando o lo haya sacado de algo, es un proceso que yo creé en base a toda la herramienta, todos los estudios, todo el conocimiento y la experiencia para entregárselo a cada persona. Y quizás también por eso también lo hace tan efectivo, porque es algo muy íntegro y también muy único. Claro que sí. Qué importante es todo lo que nos dice definitivamente. ¿Ah? Natalie, dejémosle una invitación a toda la gente de Magallanes, a toda la gente del país, a todos los que definitivamente van a ver o están viendo este programa, y digo lo van a ver porque después el programa lo subimos a canal YouTube y también el que se lo perdió lo puede pillar ahí, así que definitivamente están todas las plataformas para poder ver Vida Saludable, y dejar la invitación abierta definitivamente para todos los que ciertamente se atrevan a, a poder entrar y conversar contigo y buscar alguna solución a los problemas que uno pueda tener durante la vida. Exacto. Bueno, pueden seguir mi página en Facebook, estamos como Kansas Spirits, también en Instagram, que estamos sumamente activos, siempre mostrando lo que hacemos, siempre mostrando los servicios, también mostrando un poco y también generando mucho contenido de autoconocimiento, que es @Kansas Spirits con K de kilo, Kansas Spirits todo juntito, en Instagram. Así que ahí estamos, ahí también yo creo que van a poder subirla ahí a las redes sociales y totalmente a todas las personas que me están viendo en este minuto, totalmente invitados a que empiecen esta experiencia de conocerse, que empiecen esta experiencia de reconexión espiritual, emocional y poder trascender todo lo que también obviamente hemos pasado, vivido de forma dolorosa para resignificar situaciones y también poder llevar una vida plena en el presente y totalmente feliz. Natalie, agradecerte una vez más, dejarte un tremendo abrazo, un beso, y totalmente agradecidos de que hoy día seas parte de nuestro programa. Esperamos que no pase tanto tiempo para volver a tenerte, porque ya a la pasada tocaste como dos, tres temas ahí, así que hay mucho que conversar y conocer todavía. Por supuesto, aquí estamos siempre disponibles para poder, en cierta forma, crear, como te comento, conciencia, para enseñar a las personas un poco más de ellos mismas. Así que yo feliz, como te comento, de poder compartir con ustedes, de también compartir con todas las personas que estén en la casa. Y si puedo aportar mi granito de arena en este conocimiento tan lindo, también feliz de servir. Gracias, Natalie. A cuidarse mucho. Disfrute de Playa del Carmen. Esperamos tenerla pronto en Chile. Ni hablar en Magallanes, así que esperamos seguir en contacto y Todo es definitivamente tenerte en posible, nuestro todo es programa. posible.
Así es, eso estaba más que claro. Un abrazo, cuídate Muchas mucho gracias a ti y también, nosotros Cristian. Muchas gracias a agradecidos de todos por tenerte. allá. Muchas gracias. A cuidarse mucho, nosotros junto a Natalie vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con más Vida Saludable. Ya estamos de regreso para seguir haciendo vida saludable. Estamos junto a nuestro nutricionista Rodrigo Valdés. Digo nutricionista porque, o nuestro nutricionista porque ya es parte de la casa, Rodrigo. Gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy ya estamos en nuestro estudio CG8. Y bueno, siempre es importante conocer tu impresión, tu opinión,
como profesional, porque definitivamente son los consejos que llevamos hasta la casa, hasta toda nuestra comunidad, y es un poco el sentido de nuestro programa. Hola Cristian, muchas gracias nuevamente por esta invitación y por hacerme sentir parte de la casa. Del equipo. Así que muchísimas gracias por eso. Y sí, pues, es importantísimo hablar de la nutrición, como siempre le he dicho, como le he comunicado a la gente, el trasfondo de esto de poder llevar la alimentación a ser algo parte de la vida, de algo cotidiano, no solamente de establecerlo como una dieta, de hacer algo momentáneo, sino que la gente aprenda a alimentarse. Eso es la idea principal de esto. Muy bien dices tú, porque, oye, bueno, vamos a entrar en todo el camino de la conversación y vamos a hablar de las dietas y todo eso, pero más allá de, ¿no es cierto?, de restringirme de comer, de pasar hambre, de hacer todo ese tipo de sacrificios, cuál importante es a lo mejor aprender a comer, porque se pueden completar las 4 comidas del día si es como un poco de forma regulada. Exacto, o sea, aquí como tú bien dices, no existe también un patrón de alimentación. Aquí no hay algo estandarizado de que las personas tienen que comer 4 veces en el día o que todos tienen que comer alguna colación entre medio. Aquí cada persona se aborda de un aspecto nutricional diferente. Y eso es muy importante porque muchas veces la gente dice, yo no tomo desayuno y empiezan con el tema del ayuno para poder bajar de peso. Otras personas dicen, yo no como después de las 8 de la noche porque es muy tarde y me hace mal, engordo. Entonces hay todo un contexto detrás que uno tiene que analizar para poder ver qué enfoque le da la alimentación de esa persona. El nivel de actividad física, el nivel de trabajo que esa persona tiene, perdón, si es en oficina, si es en terreno, si es por rol. Hay muchos factores aquí en la región, hay muchas personas que trabajan por rol que también hay que ir adecuando la alimentación en base al trabajo de ellos. Entonces por eso es importante ir viendo caso a caso qué tipo de alimentación, qué horario de alimentación y cuántas veces esa persona debe consumir alimentos durante el día. ¿Cuán importante es lo que dices tú? Porque obviamente todos somos diferentes, tenemos una anatomía diferente, tenemos labores, como dices tú, trabajos que definitivamente marcan la diferencia entre uno y otro. Por eso mismo, cuán importante es visitarte, porque definitivamente tú haces un parámetro y ves la realidad de cada uno, definitivamente para enfocarse en un tipo de dieta, por decirlo de esa manera. Exacto. Aquí, idealmente, siempre asesorarse por un profesional, ya sea del aspecto de la alimentación o de la actividad física. Hay muchas personas, por ejemplo, que empiezan a realizar ejercicio físico por su cuenta y terminan lesionados, terminan con desgarro, con alguna lesión importante que al final terminan yendo de una u otra forma al kinesiólogo para poder tratarlo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante asesorarse tanto desde el punto de vista de la alimentación como del aspecto de la actividad física. Así que, en ese sentido, es muy importante de que puedan asesorarse desde el punto de vista nutricional para que puedan saber a ciencia cierta y con una base científica que respalde qué es lo que deben consumir ellos. Te voy a llevar a un ejercicio a la línea del tiempo del ser humano. Cuando somos bebés, de repente, obviamente hay una alimentación diferente, pero eso también un poco regulado, porque no es de darle comida también. Exacto. Me refiero al tema de las guaguas. Te voy a preguntar después de los niños más arriba de 10, 12 años. Es que por eso es importante abarcar todo el ciclo vital, desde la niñez, de la infancia, ¿cierto?, hasta la adultez mayor, porque las personas vamos cambiando nuestra alimentación y también eso va a depender de qué etapa de la vida esté cursando esa persona para ver qué nutriente es más esencial en cada etapa de la vida, valga la redundancia. Entonces, por eso es importante tener en consideración esos aspectos para poder consumir los alimentos adecuados y también, por ejemplo, entra en juego si es mujer o hombre, porque también los requerimientos entre una mujer y un hombre varían, ¿cierto? Entonces, esos aspectos y todos esos nutrientes esenciales tienen que consumirse de la forma adecuada y que no haya algún déficit o, en el caso contrario, que sea en exceso. Lo preguntaba desde el aspecto que somos top 10 en lo que es la obesidad infantil a nivel nacional. En Punta Arenas estamos ahí arriba los índices. Sí. De hecho, hace poquito tuve que dar una nota para TVN precisamente sobre el mapa nutricional que hizo Junaep, donde quinto básico salió con segundo lugar a nivel nacional por malnutrición por exceso. Entonces, en ese sentido, claro, estamos en el top. En el top 3, en el ranking arriba, pero de una forma negativa, ¿cierto? Entonces, por eso es importante orientar la alimentación desde la infancia. Y por eso yo siempre he dicho de que sería ideal de que en cada colegio hubiera un nutricionista para poder empezar a enseñar desde la base y que se instaure casi como una política de salud pública, que estemos nosotros en los colegios para poder enseñar a la población, a los niños desde la infancia, el cómo alimentarse, el qué deben consumir y el por qué lo deben consumir, porque muchas veces cuando es algo impuesto las personas lo toman como algo que es malo o algo que no les llega de tal manera como
si se explicara el por qué deben consumir ese tipo de alimentos. Es que nos vamos a ir para otro lado, pero todo va unido de la mano, porque hablamos de la alimentación, pero qué importante dices tú. Primero, la alimentación que nos entrega o les entrega la JUNAE, ¿no es cierto?, a los estudiantes, pero qué importante sería tener un nutricionista para que vaya a verificar definitivamente un almuerzo. Primero, hacerlo entender a los chicos lo importante que es de repente esa alimentación o lo que va a almorzar hoy día, pero también por otra parte, ¿cuántos almuerzan? ¿Cuántos definitivamente, no sé, preparaste para 50? Probablemente si hay legumbre, que es poco lo que le gusta a los chicos, se queden a comer 10. Claro, sí, eso es muy importante, pero ahí ya también pasa por un tema de la casa. O sea, yo sé que JUNAEP tiene nutricionistas, tiene supervisores que van a terreno, que verifican que realmente se cumplan las minutas que están establecidas por el programa de alimentación escolar. Entonces, en ese sentido, yo sé que ahí no estamos al debe. ¿Dónde estamos muy al debe? En cómo inculcar los hábitos alimentarios a los niños. Perfecto. Y eso parte netamente de la casa. Y ahí Claro. el llamado es derechamente a los padres para que puedan asesorarse por un lado con un profesional de la alimentación y por otra parte que ellos también hagan cumplir ese rol de padre, de poder en cierta forma exigirle o enseñarles de forma adecuada de cómo ellos se tienen que alimentar, porque si no sacamos nada con entregarle todos los nutrientes Claro. necesarios a los niños si es que los padres no juegan el rol fundamental ahí, que es enseñar y educar desde la casa. Pues acá hay un trabajo obviamente en conjunto de lo que es la familia, el entorno, la realidad. Punto uno, tú dices el alimentarse de una forma, no sé, una vez a la semana entender que comemos legumbre, como nos enseñaron a todos, que son los días lunes. No, es muy lindo el día lunes, pero por otra parte también inculcar el tema del deporte, porque definitivamente te puede alimentar, pero si vaya a tener un tema de obesidad que va a estar todo el día sentado en Exacto. casa, con el celular o el Exacto. computador. Ese otro factor que influye mucho, o sea, que el sedentarismo es un factor pero determinante en los niveles de obesidad que existen en la región. Entonces, eso obviamente también es necesario que la gente se asesore desde el punto de vista de cómo realizar ejercicio físico. Y yo siempre les digo a mis pacientes, no es necesario que te metas a un gimnasio, a lo mejor por un tema de tiempo, por un tema de lucas, que es caro, También. si uno lo lleva al bolsillo actual de todo, sale caro estar pagando un gimnasio Suma. y claro, y todo eso va sumando. Ahora, por el contrario, también convengamos de que la gente gasta plata en otras cosas que a lo mejor no son saludables y eso también podrían ocuparlo quizás en comprar algún tipo de alimento que sea más nutritivo o ocuparlo también en este tipo de ejercicio o en gimnasio. Pero también yo sé que hay un tema de fondo que está el tiempo de la familia, el tema que tú llegas a la casa y quieres estar con tu hijo, que quieres estar con tu señora, quieres estar con quien sea. Entonces, por ahí es medio difícil de repente compatibilizar este tema de esta vida tan ajetreada, el estrés, que ese es otro factor muy importante, Claro que ahí sí. también entramos en tema de derecho en cuanto a la salud mental, y eso es otro factor que también condiciona mucho el cómo la persona se va a alimentar, porque hay un nivel de ansiedad, hay alteraciones hormonales, que hay hormonas que te hacen comer mucho más, y no porque no en el sentido de que la hormona te dice, oye, come, pero sí existe esa Te lleva, sensación claro. a querer consumir mayor cantidad de alimentos y eso sumado al sedentarismo se traduce en un sobrepeso o obesidad importante. Me acordé ahora, estoy escuchando, el otro día lo conversamos también con algunos compañeros de trabajo, promediado, parado en la mitad de la cancha de los 50 años para arriba, por más que tú de repente hagas ejercicio o no sé, hacer un par de salida a trotar, ya crees que vaya a bajar un par de kilos. ¿Es posible de esa edad para arriba? Te la pregunto por el tema de la edad. ¿El realizar harto ejercicio te ayuda realmente a bajar de peso? Aquí yo siempre he dicho que O por la edad, disculpa, cuesta mucho. no, o sea, cada vez va costando un poquitito más formar más masa muscular. Ya eso fisiológicamente es así. Pero en cuanto al peso propiamente tal, uno de repente se preocupa demasiado por el peso y el peso es solamente un número. Hay muchas personas que dicen, oye, salí a trotar todos los días una semana y bajé 2 kilos. Y no sabes qué bajaste de esos 2 kilos, qué es lo que fueron, si perdiste músculo, si perdiste grasa, si definitivamente fue solamente agua que eliminaste, que por lo general al principio siempre se elimina mucho líquido. Cuando hay una mala alimentación o no hay hábitos saludables en cuanto a la alimentación, comes mucha sal, alimentos que son altos en sodio, y el sodio, desde el punto de vista técnico, es osmóticamente activo, retiene agua, actúa como una verdadera esponjita. Entonces, esa agua que está retenida, si tú empiezas a trotar, si empiezas a alimentarte bien una semana, claro, lo más probable es que el día domingo te pese y hayan 2 kilos menos, pero porque eliminaste el líquido, no porque perdiste grasa. Entonces, por eso es importante ver cómo te alimentas, qué tipo de ejercicio realizar, porque uno lo que busca con el peso es bajar su peso, pero en cuanto a porcentaje de masa grasa. Claro.
no perder tu musculatura, porque la Claro. musculatura es vida, la musculatura es la que a nosotros nos permite realizar todas las funciones cotidianas, el trasladarnos al colegio, el conducir, el escribir, el estar en el trabajo, en lo que sea. Entonces, y sin contar todos los procesos fisiológicos que la musculatura aporta, por ejemplo, a la prevención de cáncer o enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que esas enfermedades hoy en día están muy en boga por lo mismo, por la mala alimentación y por el sedentarismo. Si al final esto es un círculo vicioso. Entonces, con respecto a lo que me consultaba al principio de la edad, sí cuesta un poquitito más, pero sí se puede, o sea, Es posible. es posible, hasta pacientes geriátricos, ya pacientes incluso que son postrados, 70 años, 80 años, actualmente se realizan muchos tratamientos nutricionales y kinésicos de tal forma de darle movilidad y contractilidad al músculo para que se mantenga esa musculatura o derechamente pueda subir un poquitito esa musculatura y la persona no vaya perdiendo esa vitalidad a través de la pérdida de la masa muscular que técnicamente se llama sarcopenia, que lo hablamos ayer con Sí. Jorge en el matinal. Así que es muy importante el tema de la actividad física durante todo el ciclo vital, desde la niñez hasta la adultez mayor. El ejercicio combinado con una buena alimentación. Eso es lo ideal. Es fundamental. Importantísimo tomar agua Importantísimo hidratarse. porque Sí. cuesta a veces. Aquí sobre todo cuesta mucho por el tema del clima. Cuesta tomar agüita, cuesta ahí poder... Porque hace frío. Sí, Lo digo aquí- porque en la realidad, si para qué andar con cosas, sí, no. tú sabes que yo no soy de acá, pero acá yo me he dado cuenta que cuesta mucho adaptarse al consumo de agüita propiamente tal. Entonces, ahí hay otros factores que aquí se ingieren muchas infusiones calientes, aquí está mucho, es muy de moda el mate, ¿cierto? Porque Sí. está la cultura argentina, que lo Sí, tenemos aquí muy la cerquita, Patagonia. ¿cierto? La Patagonia misma. Entonces, en ese sentido, cuesta un poquito hidratarse, pero hay ciertas técnicas, hay ciertas estrategias que uno puede ir utilizando, quizá a lo mejor entibiar un poquito el agua, colocar alarma, ¿cierto? A cierta hora para poder completar una cantidad de vasos diarios de agua de tal forma de poder llegar a los requerimientos hídricos que la persona necesite. Estamos hablando del ejercicio. La pelota va saliendo en su momento. Las preguntas como buenos deportistas. Se nos viene el 18. Aquí no quiero... Te quiero llevar a lo que es definitivamente una semana en que uno se desordena un poco más de lo habitual, porque ya que somos magallanes tenemos que reconocer que el viernes o el sábado la junta tiene que ser con un pedacito de carne y ahí acompañado de algo más. Cuesta mantener ese régimen, pero ahora se nos viene el 18. Hay que disfrutar de todas maneras, pero se va a subir unos kilitos igual. Sí, pues disfrutar pero con responsabilidad. Yo eso también es lo que trato de comunicar siempre. Acá la idea no es tratar de privar los alimentos, Claro. de dejarlos de lado, restringirlos a cero. Por ejemplo, si te quieres comer un anticucho, come un anticucho. Si quieres comer un trozo de carne, una parrillada aquí, como le dicen, come carne. Así. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Tratar de que sean carnes magras, que sean bajas en grasa. ¿Ya? Y eso es como muy cliché en cierto punto, Claro. y obviamente sabemos que las carnes más magras son un poco más costosas. O sea, Claro. si lo llevamos, por ejemplo, al tema de un lomo liso, no va a compararlo a lo mejor con un guachalomo, ¿cierto? Claro. O una posta. Pero en ese sentido es importante quizás consumir la porción que realmente corresponde, o a lo mejor un poquito más, y evitar las carnes, por ejemplo, el cerdo, que es muy grasoso, ¿cierto? La longaniza, que también de repente viene con Claro. mucha cantidad de materia grasa. Pero si se quiere comer un choripán, que se coma el choripán y lo disfrute. Después ya verá la forma de poder compensarlo quizás con algún poquito de ejercicio físico, retomar esa dieta o esa alimentación, esa pauta alimentaria que está siguiendo a diario. Y la idea es disfrutar. La comida es tan rica, siempre digo yo, la comida es para disfrutarla, no es para estarse privando de, no, es que esto me hace mal, que una papa, no, que media papita. No, come, si tienes que comer, disfrútalo. Después de eso se verá el cómo poder ordenar nuevamente tu alimentación. Esto no estoy llamando a que se coman todo a destajo, ¿ya? Son varios días. No es el llamado ese, sino que a disfrutar la comida, pero comiendo con responsabilidad. Responsabilidad, Sí. claro. Rodrigo, ¿cómo te ha tocado vivir con los magallánicos este tema nutricional, este tema de peso, después de lo vivido en la pandemia? Igual parece lejano, pero volvemos a lo mismo, de la noche a la mañana no se recupera un peso, me imagino que acá también la pandemia pasó la cuenta. Sí, hubo grandes estragos desde el punto de vista nutricional, sobre todo por el encierro. O sea, la mayoría de las personas quedamos confinadas, quedamos encerradas, que no nos permitía poder tener ese ritmo o actividad diaria que en cierta forma involucraba, aunque fuera menor, pero sí había un gasto energético
que ya al trasladarse al trabajo era una actividad que involucraba gastar un poquito de energía. Y eso se empezó a sumar, ¿cierto?, a muchos otros factores que el encierro, el estrés, muchas personas entraron en depresión y obviamente eso conllevaba que empezaran a pedir comida a la casa, no cocinaban, ¿cierto? Y ese pedir comida involucraba consumir muchas calorías. Y finalmente se tradujo en una alza de peso bastante importante. Y eso yo lo veo a diario en la consulta porque muchas personas llegan por una malnutrición por exceso que se llama, ya sea por sobrepeso o obesidad, y muchos me refieren de que realmente la pandemia gatilló eso, la pandemia logró de que aumentaran mucho de peso, y eso hay que empezar a abordarlo desde el punto de vista nutricional sí o sí, porque si no, no hay otra forma de poder revertir esta situación de malnutrición por exceso en cuanto al exceso ya sea de peso, en sobrepeso o obesidad. Rodrigo, yo sé que también trabajas detenidamente ahí con los deportistas. Y volvemos al mismo caso del peso, no sé, subí 10 kilos y quiero mañana partir jugando a la pelota, ahora ya va a empezar el campeonato, vuelve el fútbol y quiero correr como cuando tenía 10 kilos menos. Pero ¿cómo somos responsables con eso? Y también las consecuencias que nos puede traer en contra. Claro, ahí si empieza o retoma la actividad física de golpe, eso puede conllevar una lesión que quizás te pueda tener 3 meses, 5 meses o Claro. 6 meses nuevamente frenado. Entonces ahí hay que ser responsable y asesorarse con algún profesional desde el punto de vista ya sea de preparador físico, profe de educación física, kinesiólogo para lo que es ejercicio físico y con un nutricionista para poder dar el enfoque de la alimentación que realmente corresponde. Porque si no, como tú bien dices, está ese afán de querer empezar o retomar de golpe y puede haber unas consecuencias negativas en cuanto a eso. Hay personas, muchos deportistas que han querido retomar el tema de la actividad física y obviamente ahí uno trata de abordarlo de la mejor manera, pues, dándole la alimentación que corresponde y que sea de forma paulatina, porque muchas veces, como tú decías, se fijan mucho en el peso, subir 10 kilos de peso. Y hay personas que de repente al control del mes vuelven y me dicen, oye, bajé 2 kilos, no. Claro, claro. Pero, midamos, veamos qué es lo que bajaste. Y ahí se dan cuenta de que a lo mejor bajaron 5 o 6 kilos de grasa y subieron 2 o 3 kilos de músculo. Entonces, si tú lo llevas a un resultado, lo traduces a una pérdida, claro, de 2 o 3 kilos, pero que en la práctica fue mover prácticamente 6 u 8 kilos de tu masa corporal y hiciste una recomposición en cuanto a los componentes de tu cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Es que eso es lo importante, Rodrigo, cuando uno se asesora con un profesional, porque definitivamente si lo llevamos a la casa, o tenemos una trotadora, o salimos a correr a la calle, y después subir y bajarse la pesa. Ah, no, si bajé 2 kilos, pero ¿qué es lo que bajé? ¿Qué bajaste de peso? Exacto. Y eso es muy importante. Y eso es lo que muchas veces yo trato de transmitirle a mis pacientes porque eso también genera una desmotivación tremenda. Hay personas que están un mes y que dicen, estoy muerto de hambre y hice el sacrificio y que no quise comer esto, que en el cumpleaños de mi hijo ni siquiera probé la torta, un montón de... Y bajé 1 kilo. Claro. Pero ojo, ¿qué bajaste? Ese kilo, ¿qué es lo que fue? Y esa desmotivación lleva a que la gente no se siga alimentando bien. Y por consecuencia tampoco se asesoran. Entonces, eso es importante, saber qué es lo que bajaste de peso, cómo está tu composición corporal total. Y en base a eso uno realizar un plan o una pauta alimentaria para que la persona pueda seguir nutriéndose. Porque también hay personas que son delgadas y no necesariamente están bien nutridas. Si tú les envías a hacer una batería de exámenes, te das cuenta de que hay hipovitaminosis, que la vitamina D la tienen por el piso, un montón de factores, hay anemia de repente por medio. Entonces, claro, son delgados, son de un somatotipo que se llama técnicamente ectomórfico, pero no necesariamente van a ser saludables. Entonces, por eso es importante el analizar todo, desde la composición corporal hasta los exámenes de sangre para poder, en base a eso, ver si estás bien nutrido y si tu composición corporal es acorde a tu estado de salud. Claro que sí. El sobrepeso nos lleva a consecuencias de enfermedades. Lo llevo porque es importante tomar conciencia definitivamente de lo que estamos hablando. Las enfermedades crónicas hoy en día pasan principalmente por un tema de alimentación. Convengamos de que la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes, la artrosis, que ya entramos en materia de enfermedad autoinmune, pero
todo eso va ligado directamente a la alimentación. Entonces, es muy importante poder alimentarse de la forma correcta. Y de verdad que suena muy repetitivo, pero lamentablemente es así. Es así el tema de que si tú no te alimentas bien, esto conlleva problemas que son muy grandes para poder afrontar la vejez, y al final uno lo que está haciendo o lo que hace en realidad durante toda su vida es prepararse para afrontar una buena vejez y no estar enfermo a los 50, 60 años con enfermedades crónicas, estar tomando medicamentos para controlar tus niveles de glicemia, para controlar tu presión. Entonces, por eso es importante alimentarse bien, de la forma adecuada, y no viendo videos en YouTube, en TikTok o en Instagram claro, incluso automedicándose, es cierto que muchas veces aparecen medicamentos, están muy de moda los medicamentos que se están inyectando, tomando estas pastillas para inhibir el apetito, ¿cierto? Y que al final se están haciendo un daño tremendo. Entonces, por eso cuesta un poquitito de repente, pero sí es importante darle el enfoque nutricional que sea correcto para que las personas puedan nutrirse y a la misma vez tener un buen estado de salud. Rodrigo, nos pilla el tiempo, que yo quiero agradecerte que hayas tenido la buena disposición de estar con nosotros una vez más en Vida Saludable. En esa cámara quiero que les envíe un saludo a toda la gente de Magallanes, invitarla, le entreguen la información donde después definitivamente pueden encontrarte, conversar contigo, asesorarte, porque todo lo que hablamos tiene una responsabilidad, una consecuencia, y la idea es justamente de este programa de llevar los mejores consejos para que cada día seamos, en ese sentido, estemos más saludables, como es el programa. Bueno, un saludo a todos los magallánicos. La verdad de las cosas que aquí no es que sea algo cliché el decir que hay que alimentarse bien, algo que hay que hacer ejercicio y comer bien. Acá pasa por un tema netamente de salud. Y aquí, como profesional de la salud, uno lo que quiere es cuidar la salud, me refiero, y que puedan alimentarse de una forma correcta. Para ello, los espero en Clínica IMED. Yo atiendo de lunes a sábado, hay agenda online, pueden llamar directamente a la clínica para agendar una hora conmigo, y ahí los atenderemos con todo el cariño que se merecen, y los vamos a ayudar en lo que requieran. Quedó pendiente un tema ahí, pero para futuro, el tema de las pastillas. Sí, no, ese es un tema... Es un tema, sí, está bueno eso, así que ya lo vamos a dejar agendado ahí. Definitivamente todas estas herramientas que aparecen desde la casa o como dices tú en el YouTube, en todo esto para bajar de peso, así que... Sí, no, yo encantado, Cristian, cuando quiera, Rodrigo, encantado. Gracias. Hemos terminado programados de Vida Saludable, hoy día con nuestro profesional, ¿no es cierto?, Rodrigo Valdés, y por supuesto todo lo que hoy día llevamos como lo que es definitivamente el trabajo que realizamos y los propósitos que tiene el programa Vida Saludable. Nos vemos en 7 días más y acuérdense mucho. Chao, chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.